Esta semana en Comisión Primera, Lorduy participó, debatió y votó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley por medio del cual se amplía el horario de la jornada electoral del año 2022, con el fin de prevenir y mitigar el impacto del COVID-19. Este proyecto fue aplazado. Frente al proyecto, Lorduy indicó: en las elecciones al Congreso del año 2014, de 32 millones de personas habilitadas, solo votaron 14 millones. En el año 2018, de 36 millones de personas habilitadas para votar, solo votaron 17 millones de personas. Por lo anterior, y porque hoy tenemos situaciones causadas por el COVID-19, se propuso un proyecto de ley para ampliar la jornada de votaciones de manera transitoria, iniciando a las 6 de la mañana y finalizando a las 6 de la tarde, y solo para las elecciones del año 2022. No fue aprobado. El proyecto de ley que establece medidas de protección y diferenciación a la protesta social y contra el vandalismo. Este proyecto también fue aplazado. Lorduy precisó: según el Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, desde 2010 a 2016 se han realizado 3 protestas diarias y cerca de 9 con trascendencia nacional, muchas de las cuales con episodios violentos y actos vandálicos. En los últimos años lo anterior se ha agudizado. Para establecer medidas preventivas contra lo anterior y fomentar la convivencia se propuso un proyecto de ley, sin concepto y lineamientos del Consejo de Política Criminal, razón por la cual en Comisión Primera decidimos aplazarlo. El proyecto de acto legislativo que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación y a no padecer hambre. Al respecto, el representante afirmó: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el país padecieron hambre al menos 2,4 millones de personas en el trienio de 2016 a 2018. Otros estudios revelan que más de la mitad de los hogares colombianos continúa con dificultades para conseguir alimentos. Por ello, aprobamos incorporar en la Constitución el derecho a que toda persona goce del derecho a un mínimo de alimentación y nutrición adecuada y a no padecer hambre. Esta semana en plenaria, Lorduy realizó una constancia en la plenaria de Cámara proponiendo que el Estado tome cartas en el asunto y compre a la empresa Monómeros, o en caso de no poder, permitir que el sector privado pueda comprarla. Y agregó: en ningún caso Colombia puede permitir que la empresa Monómeros pueda convertirse en una empresa distinta a la que han querido los atlanticenses y los colombianos. La producción de fertilizantes en Colombia y con ella la seguridad alimentaria no puede quedar sujeta a los intereses o ambiciones personales de políticos venezolanos. Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley por medio del cual se establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo para la población pospenada, Ley Joana Bamón. Al respecto, el representante afirmó: más de 97.000 personas pertenecen a la población pospenada en el país, individuos que cuando regresan a la libertad, su proceso de resocialización resulta en todo un desafío, a pesar de que esa es una de las funciones de la pena. Por lo anterior, aprobamos crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a las personas provenientes de población pospenada mediante la creación de beneficios tributarios, etc., que impacten positivamente en los costos de las empresas. El proyecto de ley por el cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso, y se prohíbe su fabricación, importación, comercialización y distribución en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. Frente al proyecto, Lorduy indicó: sobre la base de no afectar a más de 220.000 puestos de trabajo, 3.500 empresas, la mayoría de ellas pymes, y a más de 70.000 recicladores, así como la de apoyar las responsabilidades del productor tal como lo ha dispuesto el Ministerio de Ambiente, aprobamos prohibir gradualmente la fabricación, importación, etc., de plásticos de un solo uso. El proyecto de ley por el cual se fortalece el financiamiento de los pequeños y medianos productores agropecuarios, Lorduy precisó: las inversiones en títulos de desarrollo agropecuario que por ley se deben hacer en el sector agropecuario han terminado, por lo menos en el 2020 en un 91% en manos de los grandes productores, un 8% en medianos productores y solo el 1% en los pequeños productores. Con el fin de focalizar créditos a favor de la población rural más vulnerable, se propuso y aprobamos que las inversiones en títulos de desarrollo agropecuario sean como mínimo de un 50% para pequeños y medianos productores. El proyecto de ley por el cual se dictan medidas para la protección del adulto mayor y se fortalece la política de envejecimiento, Lorduy afirmó: las leyes actuales no regulan de manera clara y específica los procedimientos, métodos, ejecución y control que deben realizar las entidades encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con los adultos mayores. Por lo anterior, y además porque del gran total de adultos mayores, 6.8 millones, gran parte de esos están por fuera de algún modo de protección, 1.5 millones, se propuso y aprobamos medidas que garanticen la protección de todos los
los adultos mayores. Lorduy participó en el debate de moción de censura a la ministra de las Tecnologías de Información y Comunicación, Karen Abudinem Abuchaibe, celebrado en la Cámara de Representantes. El representante precisó: Parece que a muchos se les ha olvidado que según el artículo 135 de la Constitución Nacional, los motivos o causales para que se pueda proponer moción de censura respecto de los ministros son: 1. Que estos no concurran a las sesiones del Congreso a las que hayan sido citados sin excusa aceptada por la respectiva Cámara. Y 2. Por asuntos relacionados con funciones propias e inherentes al cargo. En el caso que nos ocupa, la moción de censura que se tramita es sobre la segunda causal, a la que ojalá nos podamos dedicar. Esta jamás puede ser usada o utilizada para buscar responsabilidades judiciales, y en ese caso o en cualquier otra búsqueda de responsabilidad no se excluye en ningún caso los principios constitucionales de la presunción de inocencia y el de buena fe, pero además nunca ignorar que nadie puede ser responsable por hechos criminales producto del engaño o falsedades, en el que la ministra no ha participado, sino todo lo contrario, tal como se ha probado.